Bien amigos, estamos viendo la sección de precios del modelo. Va a ser un modelo comercial de un tiro, una muerte. Solo un enfoque de cómo pueden usar esta información que se enseñó. Tutoría, obviamente, hay muchas formas diferentes en que podemos formular y abordar el comercio del rango semanal, pero estamos acechando un recorrido de 50 a 75 pips por semana de manera constante. Ahora, antes de entrar en materia, recuerde que no es mi objetivo enseñarle a esperar que suceda todas las semanas, especialmente como nuevo comerciante en desarrollo. Ahora lo que estás pensando, ahora, ya pasé por tu tutoría, Michael, ya no soy un comerciante nuevo. Bueno, lo concedo, sí, eso es, probablemente sea cierto en cierto sentido, pero aún eres nuevo con el contenido. Así que sé realista con tus expectativas. Trate de no presionarse demasiado y comprenda que tendrá pérdidas, ¿de acuerdo? Todo lo que enseño aquí, hasta que te conviertes en un modelo consistente en el que te das cuenta de lo poco que tienes que hacer, hay algunos dolores de crecimiento por los que vas a pasar. Solo trate de no desarrollarlos tanto que se conviertan en barreras montañosas para su desarrollo subyacente. Bueno. Así que mantenemos el tema aquí porque el precio es fractal. El escenario será una expansión de rango semanal, como todo lo demás en la tutoría. Así es como construimos básicamente nuestro sesgo direccional. Estamos viendo el flujo de pedidos institucionales en un gráfico semanal. Estamos tratando de determinar la dirección semanal del gráfico semanal en palabras. ¿Vamos a expandir el alza o la baja en relación con el flujo semanal de pedidos institucionales? Obviamente los gráficos mensuales pueden ayudarte aquí. De nuevo, voy a presentar esto diciendo que el desglose en el enfoque de análisis de arriba hacia abajo, que hago en el mes número 12, el contenido de agosto de la tutoría de 2017, así es como hago todo mi análisis y busco esas cosas como las que voy a explicar aquí. Eso lleva a los resultados que ven que comparto en mi feed de Twitter. Entonces, todos esos intercambios que comparto, me inundan con, ya sabes, ¿puedes revisar ese intercambio? Puedes hacer esto. No lo haré en Twitter, obviamente, porque, ya sabes, eventualmente, si lo hago lo suficiente, la gente comenzará a darse cuenta de lo que estoy haciendo y tú pagaste por ello. Por lo tanto, es importante que utilice la información que aprendió de esta tutoría para desglosar lo que ve en los intercambios usted mismo. Ahora, obviamente, a veces me gusta bailar un poco con mis entradas y salidas porque no quiero que nadie intente imitar o aplicar ingeniería inversa a las cosas que enseño en la tutoría. Hay un bromista en YouTube que, insiste en que lo descubrió con un rectángulo moviéndolo. No podría estar más lejos de la verdad. Y todos saben la diferencia entre lo que estamos aprendiendo aquí y lo que muestran las personas que supuestamente no se dieron cuenta de lo que están aprendiendo. Entonces, la expansión semanal del rango, esa es nuestra opción todo el tiempo. Ese es nuestro pony de un solo truco para el sesgo direccional. Bueno, entonces, si trabaja y estudia en su gráfico semanal, ¿qué dirección está alcanzando en su gráfico semanal? Esa es la dirección por la que negocias, por el sesgo diario. ¿Se operará todos los días, de lunes a viernes, en esa dirección? No. Y no es necesario. No lo necesitas para hacer eso. Bueno, habrá momentos que verás en esta enseñanza aquí donde incluso semanalmente, puedes equivocarte y una semana puede hacer algo que no esperabas. Y eso es típico. Eso es normal. Eso está fuera de las expectativas de un novato porque cuando lee un libro o hace un curso o se une a un servicio como el que tenemos aquí, naturalmente asume que tendrá un 100% de precisión. Y eso no es realista. Entonces, les mostraré cómo, si se apegan al modelo en sí, eventualmente encontrarán resultados adversos, pero se apegan a él y volverán a alinearse con el flujo de orden institucional y el dinero inteligente que está haciendo con el precio. Acción. Entonces, la configuración, nuevamente, nos estamos enfocando en el día de la semana, ¿de acuerdo? Entonces, lunes, martes y miércoles, esperamos una mayor carga de forma. Ahora, a la inversa, lo que dijimos sobre el modelo número 8, está bien, donde no necesitábamos ni nos preocupábamos por buscar el máximo o mínimo semanal. Este modelo somos. Así que vamos a tocar algunas cosas que hago que me permiten encontrar constantemente lo que va a hacer el rango semanal y dónde estarán mis entradas de punto óptimo. Entonces,
Patrón, nuevamente, estamos trabajando con ineficiencias. Es la voz de liquidez y brechas de valor razonable, dos corridas de liquidez. Ahora les voy a dar algunas ideas sobre eso que no he arrojado en ninguna otra lección en la tutoría. Así que entremos en eso. Nada ha cambiado en términos de nuestro marco subyacente porque se basa en el marco de tiempo más alto, el enfoque de análisis de arriba hacia abajo. Estamos usando la expansión del rango semanal y estamos buscando, nuevamente, ese rango entre los próximos 50 a 100 pips. Entonces, el mismo modelo que usamos para el modelo número 8 para nuestra suposición de un marco de tiempo más alto, premisa o premisa direccional, si quieres llamarlo así. Es lo mismo. No lo hemos cambiado. Y si ha pasado por la tutoría y ha prestado atención, esto es lo que realmente enseño. Así es como buscamos el flujo del orden institucional y nos apegamos a esta narrativa. No nos importa lo que digan los demás en Twitter o YouTube o CNBC, no nos importa, ¿de acuerdo? Nos estamos enfocando en lo que nos dice la acción del precio y nos apegaremos a esa narrativa hasta que se demuestre sin lugar a dudas que ya no es válida. ¿Cuándo es eso? ¿Lo sabrás bien? Cuando sus operaciones no están funcionando y solo están gritando en la otra dirección, ¿de acuerdo? Cortas tus pérdidas y entras y ves si el análisis apoyará esa dirección opuesta. Y eso es comercio, eso es lo que sucede. Eso es lo que hacen los profesionales, pero cuando trabajamos con el marco de tiempo más alto, lo hacemos para crear un sesgo direccional de esa manera. El flujo de órdenes institucionales en los gráficos diarios de 4 horas y 1 hora estará sincronizado con nosotros, y es muy probable que nuestras operaciones funcionen. Ahora nuevamente, eso no es una absolución, no lo es, será el resultado que esperabas. Va a haber adversidades, obviamente. Estamos en los modelos de marco de tiempo más bajo en cuanto a la entrada y buscamos, pequeños movimientos aún fuera del comercio de swing y el comercio de posición. Así que hay más potencial para las configuraciones, lo que también significa que hay más potencial para aceptar una entrada que está mal, ¿de acuerdo? Así que tenga esto en cuenta y es por eso que queremos limitar nuestro enfoque a los lunes, martes y miércoles para este modelo en particular, las carreras de ineficiencia y liquidez. Si ha estudiado la tutoría y la ha pasado un par de veces ahora, es mucho contenido, sí, pero debería hacerlo cada 6 meses. Simplemente repase las lecciones, revíselas una y otra vez. Haz que sepas lo que voy a decir antes de decirlo. ¿Quieres que sea así de redundante? Porque si sabes lo que voy a decir, eso significa que sabes esa lección, la sabes de memoria. Las sesiones en vivo tienen lecciones dentro de ellas escondidas en diferentes lugares, pero las lecciones en sí, cada mes, si las revisa, le darán el lenguaje subyacente que usamos para construir estos modelos. Y de nuevo, estos no están completos. La intención era presentar 12 modelos únicos y los construimos sobre la marcha. Entonces, en 2019, volveremos a revisarlos nuevamente. Cada mes nos centraremos en uno y agregaremos más información y lo desarrollaremos. Y en 2020 haremos lo mismo. Seguiremos construyéndolo y verás cómo cada uno de estos 12 modelos puede con el tiempo, como ejemplo. No es que debas agarrar uno de estos y correr con él. Así es como lo voy a hacer. Puedes, pero no te animo a que lo hagas. Bueno, quiero que los estudie ampliamente. En otras palabras, todos ellos y cualquiera con el que se sienta estrechamente vinculado o hacia el que gravitemos, ese es probablemente el modelo más cercano a lo que terminará siendo como comerciante. ¿Puede cambiar más tarde? Sí. Así que sé flexible al principio. Entonces, ¿cuánto tiempo va a requerir para eso? Determine si va a ser un comerciante a corto plazo o un comerciante oscilante o un comerciante de posición o incluso un cuero cabelludo o algunos de ustedes querían ser comerciantes de posición y ahora de repente piensan, hombre, puedo entre aquí un par de veces a la semana, suficiente cuero cabelludo y listo. Y eso es increíble. Sabes, esa fue la intención de la tutoría para que descubras lo que te hace funcionar como comerciante y concentrarte en las herramientas que te permitirán hacerlo muy bien. Pero, al pasar por la tutoría, enseñé 2 cosas relacionadas con la liquidez. Uno es la liquidez de rango externo, que es como, correr en máximos dobles superiores y mínimos dobles inferiores y liquidez de rango interno, que es la brecha de valor razonable y los vacíos de liquidez y bloqueos de órdenes, Chion. No lo ha notado. Lo que no he revelado hasta esta lección aquí es que quieres buscar modelos en tu trading y no hablar de esto, ¿de acuerdo?
Sé que hay algunos de ustedes aquí y eventualmente los atraparé. Pero estás compartiendo mi contenido. Hay cosas que deliberadamente retuve hasta que llegamos al nivel de miembros fundadores porque son demasiado buenas, son demasiado buenas. Y nadie habla de eso porque nadie lo sabe. Nadie piensa en eso porque nunca han estado expuestos a las cosas a las que yo he estado expuesto. Entonces, cuando observamos la acción del precio y clasificamos corridas de liquidez o corridas hacia la liquidez, se basan en dos categorías, dos clases, nuevamente, una es la liquidez de rango externo y la otra la liquidez de rango interno. La mayoría de las veces encontrará que la liquidez de rango interno se convertirá en liquidez de rango externo. Eso significa que verá bloqueos de pedidos, brechas de valor justo o vacíos en su entrada y se expandirá fuera del presente. Rango de negociación a corto plazo para liquidez de rango externo. Y esa es su sala de liquidez de baja resistencia. Por el contrario, si está utilizando el estilo de entrada de sopa de tortuga intercambiando palabras, desvaneciendo máximos dobles que se agotan en una condición bajista, puede usar eso como su entrada. Y luego apuntará a la liquidez de rango interno para sus salidas. Así que estamos acoplando todo lo que enseñamos en el mes número 5 para la matriz PDA y todas las PDA en lo que se refiere a la liquidez de rango interno y externo. ¿Cómo se acoplaron? Solo te di la clave del codificador, por así decirlo. Bueno, todas mis operaciones, todas ellas están enmarcadas en una de esas dos condiciones. Si estoy entrando en una liquidez de rango externo, estoy apuntando a cualquier liquidez de rango interno, y explicaré qué es eso. Si aún no te lo han dejado muy claro. Pero si estudias la tutoría, sabes exactamente a lo que me refiero y probablemente estés diciendo, ahí está. Bueno, eso no es todo. Con el tiempo, tenemos muchas más cosas que enseñar, pero este de aquí es uno de esos momentos, hombre, ahora sé lo que estoy buscando. Eso es lo que deberías tener ahora mismo. Porque si sabemos que un doble techo, que es lo que llamamos tierra de dulces, cuando ejecutan esas paradas, se espera que sea un barrido la mayoría de las veces. Así que va a regresar dentro del rango anterior. ¿Qué va a hacer una vez que esté dentro de ese rango? Va a buscar liquidez de rango interno. Buscará brechas de valor justo, regresará al equilibrio o irá a un bloque de puntaje en negrita y buscará recapitalizarse en esos niveles. Ahora no sé si correrá al otro lado del rango y saldrá por el otro lado. No me importa, es por eso que lo combino con entradas de rango externo y salidas de rango interno o entradas de rango interno y salidas de rango externo. Así es como veo el mercado. Eso es lo que me hace consistente porque ahora estoy mirando las órdenes. No tengo nada en mis pantallas, ¿de acuerdo? No soy miembro de nada que me diga que aquí es donde están las órdenes. Entonces, si buscamos entradas de rango interno, son brechas de valor razonable, liquidez, vacíos que se llenan o bloqueos de órdenes. Estamos buscando que se rompa un rango, pero no me importa si continúa, ya sabes, continúa una vez que se negocie fuera del rango, ahí es. Donde busco salir de mis posiciones o poner a escala. Va a ser una posición a largo plazo, que ya no comercio a largo plazo. Entonces, si entendemos estos elementos, ahora tenemos un modelo completo a nuestro alcance. En cualquier momento que queramos, podemos mirar cualquier gráfico, cualquier marco de tiempo y determinar rápidamente cuál es el rango de negociación actual, cuáles son los marcos de tiempo más altos, la dirección más probable, determinar dónde están esas ineficiencias y desequilibrios. Y la diferencia entre eso es un desequilibrio. Si tenemos un mercado que sube más, creará muchas veces una brecha de valor justo o un vacío de liquidez donde hay uno o un par de enredos importantes y eso es un desequilibrio del lado de la compra. Vende la ineficiencia del lado de ¿acuerdo? Sabiendo que es lo mismo, estás diciendo lo mismo. Cuando digo esas cosas, porque me doy cuenta cuando reviso mis notas o si miro algo cuando alguien me hace una pregunta, dirán, ya sabes, ¿cuál es la diferencia entre cuando dices que se está ejecutando para liquidez del lado de la compra o si dice un desequilibrio del lado de la compra? ¿Qué estoy diciendo? ¿Allí? Es lo mismo indistintamente dependiendo de cómo lo mire. Por
Lo tanto, significa lo mismo y puede ser un poco confuso para usted, pero sepa que la característica de esa acción del precio, cuando el precio sube con fuerza desde, digamos, un enemigo significativo en el término bajo y se recupera rápidamente, dejará la peor acción del precio en forma de ineficiencias. No ha habido muchas ofertas allí para emparejar células. Simplemente sigue pujando más, más alto, más alto, más alto, más alto, y hay brechas que realmente no ves que existen. Por lo tanto, es un desequilibrio del lado de la compra por naturaleza porque es demasiado comprar y si querrán reequilibrarlo con la entrega del lado de la venta. Por lo tanto, es ineficiente en el sentido de que carece de medios suficientes o eficientes de liquidez del lado de la venta en ese gran aumento. Entonces, un desequilibrio del lado de la venta es lo contrario. El mercado se agota rápidamente y hay una ineficiencia del lado de la compra. Así que no ha habido suficientes ofertas allí mientras el mercado sigue cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Son demasiadas ofertas. Entonces, si quieren volver a subir y reequilibrar eso. Por lo tanto, es importante que comprenda que hay un elemento que puede haber causado cierta confusión durante la tutoría. Es solo que cuando lo miro desde dos perspectivas y depende de lo que estaba diciendo en el momento en que lo estaba diciendo a lo largo de la tutoría. Porque si estoy mirando algo con el propósito de obtener ganancias y estoy usando una brecha de valor razonable o un vacío de liquidez, lo miraré y caracterizaré ese movimiento hacia ese nivel en función de su propósito. Reequilibrio, ¿de acuerdo? Y eliminando la ineficiencia. Pero sigue siendo lo mismo. Un desequilibrio del lado de la compra es una ineficiencia del lado de la venta. Un desequilibrio del lado de la venta es una ineficiencia del lado de la compra. Es lo mismo. Hay dos mitades de esa historia, ¿de acuerdo? O quieres decirlo así, hay dos caras de esa moneda. Es la misma moneda, ¿de acuerdo? Estamos hablando de lo mismo, pero hay dos elementos que conforman el movimiento de precios, la demanda y la oferta. Entonces, desde el punto de vista de la liquidez, tenemos que entender cuál es el propósito de que el precio vuelva a ese nivel, bajará para reequilibrarse, recoger más pedidos y eso se ajusta a la narrativa. O va a ofrecer medios de distribución compensada para permitir que el dinero inteligente salga del movimiento y luego tenemos que esperar para ver si se va a consolidar o continuar avanzando. Esas son las cosas que tenemos que equilibrar. Y la narrativa está determinada por más estudio. Así que nuevamente, los gráficos aquí y estos son exactamente los mismos gráficos que pero les estoy mostrando desde un punto de vista fractal cómo todos miramos el mismo gráfico de todos modos. Cada uno de nosotros está mirando la libra esterlina, el euro, el suizo, el yen, lo odio, ya sabes. Dólar canadiense, loco, como quieras llamarlo. Todos estamos mirando lo mismo todos los días, todas las semanas. Pero debido al tipo de comerciante que intenta ser o aspira a ser, y es posible que aún no sepa qué es eso, es normal que todavía no esté seguro porque es mucho contenido y tiene una larga carrera por delante. Tú y no quieres apresurar esta parte. Pero cuando miramos la acción del precio, todos vamos a ver algo diferente. A pesar de que estamos viendo el préstamo alto abierto cerrado de la misma manera, todos digeriremos internamente esto singularmente diferente. Y es una revelación sorprendente cuando das un paso atrás y lo miras así y dices, está bien, wow, realmente es verdad porque sabes, hay miles de personas que están aprendiendo de mí y todos ustedes pueden sentarse en el gráfico e idear una forma diferente de negociarlo y seguiría siendo rentable y muchas veces iría en contra de algunas de las cosas que otros traders de este grupo estarían haciendo y seguirían siendo rentables. Así que es un tema muy fascinante. Por eso me encanta la acción del precio porque nos permite ver las cosas de una manera en la que podemos manifestar lo que esperamos tener y manifestar nuestros sueños directamente a través de nuestra interpretación visual de la acción del precio. Porque entonces lo que vemos en eso lo podemos usar para administrar dinero. Es de esperar que ese dinero rinda un rendimiento y ese rendimiento obtenido puede ser compuesto cada vez. Y ese es el vehículo o el catalizador que nos saca de la carrera de ratas y nos pone en el estilo de vida que queremos tener.
Todos vamos a hacerlo de manera diferente. Y he cambiado de sombreros a lo largo de mis 26 años en los mercados y no me he mantenido consistentemente en algo en lo que siempre he evolucionado, en algo nuevo y diferente. Y descubrí que soy un operador de rango semanal o de día. Puedo cabellera como si no fuera asunto de nadie y eso ha sido evidente en Twitter este año. Pero no me gusta estar en las listas de éxitos tanto. Solo lo hago para presumir. A algunos de ustedes les gusta que este modelo One Shot One Kill esté diseñado para capitalizar el rango semanal. No estamos tratando de entrar allí con 5 centavos, 10 centavos el mercado. Realmente queremos tratar de acercarnos lo más que podamos al máximo semanal de ventas cortas allí y cubrir lo más cerca que podamos en el tercio inferior del rango semanal o el rango semanal esperado y contentarnos con eso. Bueno, nuestro objetivo es buscar de 50 a 75 pips. Voy a hacer el ejercicio que hago cada semana. Esto es exactamente lo que hago. No hago nada más que esto. Y este es básicamente el modelo que hago. Entonces, cuando les doy mi comentario semanal, estoy haciendo esto mismo, ¿de acuerdo? Así que puedes usarlo como un taladro cada semana. Trate de hacer su análisis antes, cuando volvamos a hacer nuestro análisis semanal después de las vacaciones, cuando hagamos el nuestro, cuando carguemos. Procura que te hagan el análisis durante el fin de semana para que así puedas quedarte. Anticipa más bien lo que te voy a decir. Ahora, puede que no digas palabra por palabra lo que voy a decir, obviamente, eso no es realista. Pero el tema general de lo que estoy esperando, con suerte vas a saber lo que voy a decir. Esta tutoría no está destinada a que usted tome mi mano y yo tome su mano para siempre a perpetuidad. No es lo que estamos haciendo. Bueno, no quiero una quiero que digas que estoy muy agradecida por ser parte de esto. Estoy listo y extiende tus alas y vuela. No significa no venir aquí y pasar el rato, para eso está la membresía, pero no quiero que te apoyes en cada palabra, ¿de acuerdo? Y esperando un poco de aliento. ¿Qué voy a decir sobre un mercado? No deberías estar pensando eso. Ninguno de ustedes debería pensar que, ya saben, ahora son miembros fundadores. Debe ser más responsable e independiente en su forma de pensar y estar de acuerdo con asumir una pérdida. De ahí es de donde, de ahí vendrán tus lecciones. Tu mayor aprendizaje vendrá de esos momentos en los que pensaste que tenías razón, pero no sucedió. Y no llegué aquí sin tener muchas operaciones perdedoras. Muchos de ellos. Y cada uno de ellos, esos pequeños cortes, se curan. Y el tejido que está reemplazando la carne normal, es más grueso, es tejido cicatricial, es un poco diferente. Es más difícil y te vuelves más insensible a todo este tipo de cosas con el tiempo y te vuelves sazonado. Eso es lo que son los profesionales. No están influenciados por las fluctuaciones menores o de corto plazo en su perspectiva del mercado porque saben constantemente que con el tiempo tendrán más razón que error. Y esa es la mentalidad que estoy tratando de promover aquí. Entonces, si estamos viendo el mismo modelo aquí, el mismo fractal de acción del precio que tenemos el lunes, martes y miércoles. Y las paradas de compra que se mostraron el 3 de diciembre, ese era el objetivo a ejecutar. Todo lo que se mostró en el modelo número 8 es perspicaz y complementa este modelo. Hice esta presentación con esto en mente porque pasé del corto plazo tratando de obtener 25 pips una vez por semana. Bueno. Ahora, para hacer, estamos viendo el One Shot One Kill donde estamos tratando de obtener el máximo semanal y el mínimo semanal si no lo conseguimos. ¿Cuál es su plan de contingencia? Usa lo que te enseñé en el modelo número 8 o lo que termino enseñándote en el modelo de scalping. Y no sé muy bien qué modelo será ese número, pero está en una lección posterior a esta. Es uno de los 12 hacia el final. Así que tenemos, un enfoque para capturar lo que esperamos ver como consistencia a lo largo del tiempo. Y habrá un modelo para que sigas porque todos preguntan, bueno, ¿cuándo hago esto? Y si esto no sucede, ¿qué hago? Te despliegas en los modelos. Es por eso que es importante incluso para un operador de posición, ¿de acuerdo? Si quieres ser un comerciante de posiciones y te pierdes tu entrada, ¿de acuerdo? Usted tenía una orden limitada y se queda corta y no se negoció, se sentará allí y esperará a que ella siga operando y se arrepentirá de todo eso. ¿Va a utilizar otros modelos para sincronizarse con el mercado y seguir manteniendo esa posición a largo plazo? Ese es el beneficio de aprender todo esto. Y algunos de ustedes están tratando de lavarse las manos del modelo de reventa o el modelo de transacciones diarias porque no se ajusta a su personalidad única.
Y entiendo eso, pero debe comprenderlo porque así es como un profesional se encontrará e interactuará con el mercado. Si sus modelos a más largo plazo no les proporcionan los puntos de entrada, ¿qué queda? Simplemente no comercian. Simplemente pierden las oportunidades todo el tiempo. No, si sabe que va a ocurrir un movimiento a largo plazo y observa lo que hemos estado haciendo aquí, estamos enmarcando todas nuestras operaciones en la dirección de la expansión semanal. Por lo tanto, tenemos una perspectiva única de marco de tiempo más alto en cada operación que estamos configurando. Así que tenemos ese elemento en todos estos modelos. Si nos vamos a perder una operación de swing o una operación de posición o incluso un tiro, una muerte, antes de entrar en los aspectos prácticos de esta enseñanza, sepa que puede usar lo que se enseñó en el modelo número 8 para obtener algo, fuera de la semana. De esa manera no tienes, ya sabes, una oportunidad completamente perdida. Porque si te perdiste un máximo semanal, bueno, desde un tiro, una muerte, desde el punto de vista, te perdiste la entrada ideal. Pero eso no significa que haya perdido la rentabilidad o la rentabilidad potencial de la semana. ¿A quién le importa si solo obtiene 25 pips? Es mejor que perdérselo. O si toma una pérdida y se detiene, puede usar el modelo número 8 para ayudar a mitigar esa pérdida que usa tratando de intercambiar un modelo de un disparo, una muerte. Piénsalo. No estabas pensando en eso, ¿verdad? Ese es el propósito de tener un enfoque múltiple o un enfoque múltiple, por así decirlo. Cuando estaba de regreso en América en línea en los años 90, enseñé, lo probé, ¿de acuerdo? Y fue como un enfoque triple en el que siempre pude hacer algo. Y esa mentalidad comenzó en 1996 para mí y me permitió tener siempre algún medio para capturar algo antes del viernes. Ahora parece que el comercio excesivo suena como forzar una oportunidad o forzar un comercio y para los no iniciados sería, ya sabes, probablemente muy cerca de lo razonable. Pero no estoy forzando nada, me estoy adaptando. Y eso es lo que tenemos que determinar. Si vamos a ser un comerciante a corto plazo como este usando un disparo, una muerte, no queremos sentirnos atrapados en el sentido de que esa es la única forma en que podemos operar. Y debido a que no le gustaba el comercio diario o no le gustaba el scalping, entonces sabe que acaba de perder el tren. Me quedaré fuera el resto de la semana y si es miércoles, te lo perdiste. Bueno, si te perdiste el comercio del jueves, con lo que te fuiste, todavía tienes algo para el viernes. No dejes pasar las oportunidades. Si tiene una reducción, intente mitigarla. No lo fuerces, trata de mitigarlo. No tienes que recuperarlo todo. Solo recupera algo de eso si puedes. Si es cuestionable o si simplemente te opones emocional y psicológicamente a que vuelvas y te las time, entonces te quedas fuera el resto de la semana. Así es como determinas eso. Pero les enseñé lo suficiente en la tutoría sobre cómo mitigar las pérdidas, cómo creamos cuentas pequeñas de la nada y seguimos haciendo lo mismo una y otra vez. Pero en esta lección, la importancia de comprender todos los otros modelos o enfoques para el comercio utilizando mis conceptos es que le permite un enfoque multidimensional para participar en el mercado y no simplemente confiar solo en su modelo de pan y mantequilla favorito probado y verdadero porque tu modelo de pan y mantequilla perderá oportunidades porque te equivocarás en las entradas o vas a perder. Entonces, ¿cuál es el protocolo para eso? Necesitas determinar eso. ¿Qué va a ser? ¿Será que te quedarás fuera el resto de la semana y te arrepentirás de que es otro movimiento que podrías haber hecho o mitigar la pérdida? O vas a decir, está bien, bueno, me voy a adaptar y decir está bien, no puedo hacer un disparo, una muerte porque ya hemos perdido los puntos de entrada ideales, así que voy a caer en una reventa? Modelo. Vaya, ahora estás evolucionando, por lo que no estás poniendo muros a tu alrededor y limitando tu compromiso. Te permite ser flexible al trabajar con lo que el mercado te ofrece a través del tiempo y el precio. Así que es importante que lo entiendas. Además, los beneficios de que enseñe estos enfoques múltiples es que cuando queremos mover nuestra parada, una de las lecciones que probablemente no captó cuando ve que los modelos comerciales de marco de tiempo más bajo van a niveles en los que serían objetivos. Por ejemplo, si un modelo de scalping o un modelo de comercio diario se negocia con un objetivo, por ejemplo, la celda se detiene que se muestra aquí, esa es la única vez que movería su límite de pérdida en un solo disparo, una muerte. Oh, ahora estamos haciendo girar los engranajes, ¿no es así? Vean todos haciendo preguntas que les dije a lo largo de la tutoría, esperen, todas estas cosas les serán dadas y serán entendidas. Pero no puedes entenderlo y no puedes apreciarlo hasta que aprendas todas estas cosas.
Tienes que pasar por todos los modelos, tienes que ver todas las diferentes oportunidades para negociar, precio, acción y luego verás cómo encajan. Todo es fractal, sí, pero también es modular. Entonces, ¿qué efectos tiene el pago de tiempo más pequeño en los modelos más pequeños? Nos permiten definir objetivamente, no a través de la ambigüedad, no adivinando, ¿cuándo muevo mi parada? Bueno, a los modelos de plazos más bajos para llevarlo a una posición en la que serían rentables. Porque si eso sucede, probablemente tendrán algún retroceso, pero es razonable tener su retroceso a un cierto nivel sabiendo cuáles son esas condiciones y características al conocer esos marcos de tiempo más pequeños, modelos de acción del precio como reventa y comercio diario. Cuando eso ocurre, cuando son rentables, es cuando quieres mover tu stop loss o un one shot, one kill. No querrás estrangular el intercambio. El ejemplo perfecto es este miércoles mirándote ahora mismo. Si iba corto en Londres el 5 de diciembre, hay dobles máximos justo en las paradas de compra. Y luego tienes una entrada comercial óptima aquí. ¿De acuerdo? Puedes vender corto allí. Brecha de valor razonable, justo aquí en la parte inferior de un bloque bajista más corto. Está justo ahí frente a ti. Sabes estas cosas, pero ¿dónde estará tu parada? Podría estar en algún lugar aquí arriba, pero a medida que desciende, se apresurará y atascará su stop loss para romper incluso si lo hace y está tratando de negociar el rango semanal. Esto es lo que sucede. Puede hacer que esto le suceda y quede eliminado de la expansión de rango semanal antes de que realmente suceda. Entonces, ¿cuándo toma su parada y la reduce a un nivel lógico cuando un modelo de revendedor o de operaciones diarias es rentable? Entonces, ¿cómo se ve eso? Tenemos mínimos iguales aquí, no se corrieron hasta el día de hoy aquí. Pero mira lo que ha pasado. Tenemos una carrera por debajo de los mínimos iguales justo al salir de la puerta. ¿Qué estamos buscando para darnos confianza? El desbordamiento institucional es bajo y queremos ver un aumento del rechazo y un comercio más bajo. Entonces, este movimiento inicial aquí abajo, mientras limpia estos mínimos iguales, sería un área en la que podemos obtener ganancias si somos revendedores de la sesión de agente del día anterior o en la última hora. De Nueva York y aquí va. Corto. Esta podría ser un área donde podemos obtener algunas ganancias, ¿de acuerdo? Entonces podemos bajar nuestra parada justo por encima de los máximos, pero tendría que estar por encima de este máximo o en ese máximo, lo que permitiría que un judío oscile la curva. Y luego, una vez que el precio baja a este nivel aquí, entonces y solo entonces fue un disparo, una muerte, el stop loss se llevó a un punto de equilibrio y luego lo dejas allí. No controlas tu parada hasta que llegas al viernes. Ahí es cuando quieres empezar a ser realmente agresivo acerca de seguir tu stop loss. Porque si comienza a rodar para ti, aquí, querrás estar persiguiéndolo, ¿de acuerdo? Moviendo su stop loss fuertemente apuntando nuevamente al mínimo del jueves. Por lo tanto, es importante que no intentemos ser tan conscientes de ser rentables que eliminemos la probabilidad de que realmente se desarrolle porque tenemos demasiado miedo de que nos detengan. Si tienes miedo de perder, eso te impedirá ganar. Suena como si lo supieras, no debería ser así, pero es la verdad. Si tienes miedo, te hará hacer cosas que te impedirán ser rentable. Entonces, ¿cómo hacemos esto en el que no nos volvemos emocionales, no nos volvemos psicológicamente, demasiado comprometidos solo con el lado de las ganancias y no le damos al mercado suficiente espacio para moverse? Comprender todos los modelos desde el marco de tiempo inferior al marco de tiempo superior y desde el marco de tiempo superior al marco de tiempo inferior. Es por eso que cuando hago mi análisis, lo hago en ambas direcciones. Paso del marco de tiempo más alto al marco de tiempo más bajo y luego lo hago de nuevo del marco de tiempo más bajo al marco de tiempo más alto. Si ambos están de acuerdo o si tengo algunos puntos conflictivos, entonces sé dónde tendré que estudiar y determinar en qué debo concentrarme más. Porque puede haber algo que me perdí desde un enfoque de arriba hacia abajo que veo desde un enfoque de abajo hacia arriba. En resumidas cuentas, desea poder ser flexible y utilizar los otros modelos para que lo ayuden a participar en un intercambio si se ha perdido la entrada de sus modelos ideales. Y también al tener los modelos de plazos más bajos, el comercio diario de reventa, esos tipos de modelos de acción del precio. Si se están moviendo a áreas donde son rentables y si los estaba negociando donde estaría saliendo de los intercambios, solo entonces ajusta la parada en el marco de tiempo más alto.
Una oportunidad, una operación a corto plazo. No querrás estar persiguiéndolo más abajo porque tienes un rango en el que todavía estás dentro. Por ejemplo, aquí el jueves, cuando el precio comienza a compensarse, no querrá estar retrasando su parada. Todo el mundo hace esto, ¿de acuerdo? En el comercio minorista, todo el mundo lo hace. Si están compartiendo sus gráficos, lo verás. Mire a todos los que comparten sus gráficos. Regrese y mire los ejemplos que sabe que han funcionado mejor que lo que hicieron sus intercambios. Los verá atascando su stop loss hasta aquí antes de que se hayan ejecutado las paradas. Eso no es lo que quieres hacer. La corrida de liquidez aún no ha ocurrido hasta aquí. Entonces, cuando esto ocurre, entonces sabes que potencialmente podríamos ver un rebote, pero no antes de que se agote la liquidez. Recuerde el rango externo, la entrada de liquidez, luego el rango interno que se ofrece nuevamente como una entrada. Pero si usa el rango externo como una entrada, ¿qué buscará? Liquidez de rango interno. ¿Qué es eso? Tienes un bloque de orden alcista aquí, luego rebota. ¿En qué se cambia? Bueno, ¿dónde estamos ahora? Estamos dentro del rango. ¿Qué rango tan bajo y tan alto? Entonces, ¿a qué se cambiará? Rango interno, brecha de valor razonable. Ahí está su entrada vendida. Nuevamente, este patrón de entrada aquí, ¿en qué se compensará? ¿Dónde está la distribución compensada? La celda se detiene. Usamos la entrada de rango interno aquí. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Recuerde el perfil de liquidez opuesto, externo a interno. Interno a externo. El movimiento se origina aquí, interno, llegará a Termibus con externo por debajo de este bajo aquí. ¿Qué tan lejos va a llegar? ¿Conoces estos 10, 20,30 pips? Esa es la suite. Entonces, ¿qué hace? Reequilibra. Ahora bien, esto podría muy fácilmente volver a subir dentro del rango, pero si ajusta su stop loss para bloquear algo, no le preocupa eso. Pero también si está haciendo un tiro, una muerte aquí en un modelo de marco de tiempo más bajo como el comercio diario, este es el modelo de comerciantes diarios aquí. Si vemos eso y se negocia a continuación aquí, ¿no estaría dispuesto a sacar algo de ese disparo único, una muerte para financiar el intercambio? Piénsalo. ¿Por qué no? Eso es exactamente lo que se supone que para que pueda ver cómo todos estos modelos se complementan entre sí. Pero no puedes simplemente decir, no quiero ser un comerciante de día. No quiero ser así que no voy a estudiar esas notas o no me enviarán correos electrónicos cuestionando, está bien, realmente no siento que voy a ser un revendedor o un comerciante de día. Creo que voy a ser comerciante de swine. Me gusta el gráfico de entonces, es mejor para mí simplemente no mirar esos, otros modelos comerciales o esas otras lecciones. No, absolutamente no. Te estás robando a ti mismo la comprensión de que es esencial. No puedes aprender de mí y elegir. No puedes hacer eso, tienes que aprenderlo todo. Y la única forma de hacerlo es sumergiéndote por completo. Cuando eso ocurra, cuando tengamos el panorama general de usted, por así decirlo, una vez que esto ocurra y tenga todo ese paisaje frente a usted, entonces tendrá una perspectiva informada, entonces estará en el reino del dinero inteligente. Punto. El dinero inteligente es consciente de lo que sucede en los plazos más bajos. Están al tanto de lo que sucede entre semana. Están al tanto de lo que sucede mensualmente. Entienden lo que estamos haciendo en términos del rango de cotización de los últimos 6 meses. Entendemos dónde puede llegar el mercado en los gráficos mensuales, trimestrales y anuales. Ellos saben esas cosas, ¿de acuerdo? Pero no están en las redes sociales hablando de eso. Tú tampoco deberías. Pero tú, tienes que tener esa perspectiva en mente cuando haces tu análisis porque estos otros modelos, cuando son rentables, son tus disparadores. Ese es su momento para decir, está bien. No estoy operando en el día, pero fue el objetivo de ganancias de un operador diario, que es un barrido de 2010 o 30 pip por encima de este, lo siento, por debajo de este mínimo. Entonces, ¿qué significa eso para su comercio único? Eso significa lograr detenerse. Porque ahora nos encontramos con nueva liquidez aquí y podemos estar equivocados. Piensa en lo que esto te dio. Te enseñé gestión comercial aquí. Te enseñé la estrategia de entrada y la estrategia de salida sin decir aquí, 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 aquí. Tienes que saberlo conceptualmente. Este es el propósito de los modelos, de acuerdo. Cada uno de estos modelos son fundamentos conceptuales. Nos basamos en estos a medida que avanzamos en la membresía, pero es importante que sepa que los modelos de marco de tiempo más bajo, aunque es posible que no se sienta atraído por ellos o busque utilizarlos como su conjunto de referencia o pan y mantequilla,
arriba, son muy útiles en términos de gestión comercial, en términos de cuándo tomar ganancias, cuándo escalar fuera de una operación. Michael, ¿cuándo tomas ganancias? Acabo de enseñarte eso. Te acabo de enseñar. Estas son las lecciones que les dije cuando pasaban por la tutoría cada mes, enviaban pagos y hacían preguntas antes de lo que se suponía que debían hacer. Te enseñaré lecciones futuras, pero no podrás apreciarlas hasta que tengas todo el resto del contenido detrás de ti. Así que ahora puede volver a esas lecciones y decir, está bien, Michael dijo que si somos un solo tiro, un comerciante de matar comercio a corto plazo, puedo mover mi parada aquí, volver. Y verás que esas lecciones son vagas por una razón. La gente está renunciado. No lo son, no les estoy dando todo en los primeros 2 meses y no se les dio todo en los primeros 12 meses. Cualquiera, el marco está ahí, sabes cómo regresar y llegar a esa información y llegar a los aspectos básicos de lo que estoy diciendo ahora porque ahora puedo hablar de una manera realmente relajada y pausada y tiene sentido para ti ahora porque tenemos ese mismo idioma. Puede regresar y obtener más información. Oh sí, él habló de eso en el comercio a corto plazo. Habló de eso en el swing trading. ¿Cuándo muevo mi stock? ¿Cómo gestiono mi stock? Michael, ¿cuándo obtengo ganancia? ¿Cuánto de una posición debo quitar de mi operación? Acabo de darte eso aquí. Es por eso que tienes que revisar todo el contenido. Si observamos este objetivo de 50 a 75 pips, entremos en los gráficos y obtengamos más información y luego cerraremos esta lección. Bueno, así que echemos un vistazo. Ahora hemos visto el gráfico semanal en el modelo número 8 para el dólar suizo. Los máximos iguales aquí. Esta es la entrada de rango externo que uno podría usar para el One Shot 1K. Podríamos hacer eso sobre la base de entrada de comercio de posición también. Podríamos hacerlo como transacciones diarias, podríamos hacerlo como cabelleras, ¿de acuerdo? Pero si sabemos que es probable que se califiquen estos máximos iguales, de lo que hablamos antes, el hecho de que una vez que se negocie con ellos y elimine esos máximos, puede ocurrir la probabilidad de que continúe al alza. Sí, pero lo más probable es que no lo haya hecho. ¿Por qué? Debido a que vino de un punto tan bajo aquí fuera de un bloque de pedidos que subió todo el camino. Entonces, ¿qué hizo aquí? Negociamos con liquidez de rango interno. ¿Cuál es el rango? De lo bajo a lo alto. Así que se negoció todo el camino hacia abajo. Golpea un bloque de orden alcista. Entonces, ¿qué tipo de liquidez es esa? ¿Interno o externo? Es interno entonces, ¿qué va a alcanzar ahora? Liquidez de rango externo. Y eso es lo que hace aquí. Esa es su distribución de compensación. Está compensando todo lo que se permitió comprar aquí. No tiene conocimiento de cuánto está pasando realmente en una operación o fuera de ella. Simplemente está girando a estos puntos de precio. Entonces, si sabemos que va a alcanzar la liquidez del rango externo aquí, lo más probable es que pueda volver a bajar dentro del rango. Ahora, ¿cuál es el rango? Así de bajo a así de alto. Ese es uno de ellos. Pero, ¿cuál es el rango de negociación actual? Así de alto y así de bajo. Así que estábamos dentro del rango aquí y luego nos expandimos fuera de él aquí. Y luego una semana más aquí y luego una semana más para lograr buenos resultados de medición. ¿Alcanzaría 4 máximos iguales aquí? Nuevamente, ignoro los W, estos máximos iguales. Entonces, dentro de este avance aquí, lo más probable es que probablemente lo veamos regresar dentro del rango. ¿Qué rango es tan bajo a tan alto? Entonces, si estamos considerando el rango externo como una entrada, incluso si no aceptamos la operación, nuestro análisis nos dice que alcanzará un marcador de liquidez de rango interno. Eso va a ser bloque de órdenes alcistas, vacío, de liquidez, brecha, de valor razonable o máximos. Fue entonces cuando te di en el modelo número 8. Así que toda esta historia aquí se ajusta a la narrativa. Una vez que comprenda que el rango externo se ha puesto en marcha, la liquidez del rango interno será el objetivo. Ahora bien, eso no quiere decir que no puede ir más bajo y alcanzar la liquidez de rango externo por debajo de este mínimo aquí, como tenemos que hacer, como enseñé en el mes número 5, la matriz PRA. Tienes que ir en el orden de las matrices de PD, ¿cuáles existen? No toda la acción del precio, los fractales van a tener todos los arreglos de PD. Entonces aquí podemos definir dónde están los desequilibrios, las ineficiencias.
Y esto es un desequilibrio del lado de la compra, ineficiencia del lado de la venta. Todo esto es un desequilibrio. Demasiada, así que eso es si estuviéramos en un balancín, ¿de acuerdo? Aparatos de juegos para niños. Todo está en el lado de la compra, ¿de acuerdo? Y el otro lado, el lado vendedor, no tiene nada. Entonces es ineficiente en el sentido de que no ofreció suficientes celdas aquí. Por lo tanto, lo más probable es que el precio quiera bajar y reequilibrar eso con un rango que vuelve a bajar. Así que, este es el ejemplo al que me refiero. Rango externo a rango interno a rango externo. Retroceda a través de cualquier periodo de tiempo, cualquier gráfico, cualquier mercado, criptografía, petróleo, divisas, acciones, CFD, bonos, materias primas. No importa si comercia, lo hará. En lo que a mí respecta, esto es lo que son los planos de creación de mercado. Hacen estas cosas todo el tiempo y todo. Es por eso que soy consistente, porque no estoy tratando de oponerse a la narrativa. Esa es la historia en la que trabajan estos mercados. Entonces, ¿quién soy yo para tratar de cambiarlo o tratar de hacer algo fuera de eso? Seguirá haciendo lo que está haciendo, no lo que yo quería hacer. Así que no tengo ninguna imposición de mi propia voluntad. Estoy tratando de ponerme en línea con eso. Y eso es todo lo que estamos tratando de hacer aquí. Así que vayamos a un marco de tiempo más bajo todos los días. Y vayamos a la otra tabla aquí que tiene mis niveles delineados. Usamos lo mismo. Fomento consecuente, que es el punto medio de una brecha o ineficiencia del valor razonable. Eso es lo que es esto aquí. Eso es lo que ves, esa sensibilidad allí. Cuando use este cuadro aquí, todo está en él. Vamos a bajar a un diario, ¿de acuerdo? Así que ahora, cuando entramos en un diario, podemos ver mucha más definición en términos de la entrega o la ineficiencia que crea el precio que se ejecuta aquí. Esto es, una pequeña rampa adicional aquí y el precio se descompone. ¿Cuándo conseguimos que nuestra estructura de mercado se rompa desde esta perspectiva en el día a día? No lo conseguimos hasta que se viole este mínimo. Eso es aquí. Una vez que eso ocurre, el precio vuelve a subir a estos niveles. Aquí. Ahora, ¿en qué cambió? ¿Cuál es el significado de esta área aquí? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Bueno, aquí tenemos esta vela de cierre hacia abajo, justo antes del movimiento hacia arriba. Entonces, ¿no es ese el interruptor? No, no es el interruptor. Tenemos esta vela de cierre a la baja a pesar de que tenemos un mínimo más bajo aquí, un mínimo más bajo aquí. Esta vela de aquí fue la que más bajó. Entonces, ¿dónde se originó la entrega del lado de venta de esta vela aquí? Aunque la teníamos aquí, esta vela está dentro del rango de esta vela. Así que esto es insignificante. Es este. Entonces, si entendió eso, usando nuestras reglas. Aquí está nuestro interruptor. El interruptor bajista después de la ruptura en la estructura del mercado después de los máximos. Vea que eso es lo que les falta a todos los que han seguido los tutoriales gratuitos. Todo el mundo tiene un canal de YouTube ahora. Sí, todos tienen un canal de YouTube y están enseñando bakers y yo ocasionalmente entro y salgo, hago un pequeño comentario sarcástico acerca de que eso no está bien, pero no estoy tratando de hacer que la diversión sea mala. Solo estoy siendo honesto. Ya sabes, algunos de ellos simplemente no lo tienen y están tratando de promocionarlo porque, ya sea que sea largo o corto, hay reglas que tenemos que seguir y lo enseñamos en el barco. Así que aquí está nuestro interruptor. El precio se negocia. Mira cuántas veces pasa ahí. 1,2, 3,4 veces y luego abandona el fantasma. Entonces, ¿te cambia de nuevo aquí? ¿Corre estos máximos iguales ahora? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque ya está mitigado. Todo este movimiento aquí, no hay necesidad de estos máximos iguales que ejecutamos. Piensa en eso. Porque todos los demás habrían estado en Twitter o todos los demás habrían estado diciendo, mira estos máximos iguales. Vamos a ejecutar estos máximos iguales y vamos a esperar que siga subiendo y ejecutarlos. ¿Cuál es la narrativa que se detiene? Mitigación. No puedo hacerlo, ya te está demostrando eso, que es respetar al rompedor. Hay una narrativa subyacente de un programa celular en esta moneda en particular. Entonces el precio comienza a
Tenemos liquidez de rango interno como una entrada aquí. Liquidez de rango externo como una entrada aquí. Bueno. Cada una de estas líneas verticales es un mes. Cada uno de estos bares es un día individual. Si queremos mirar la perspectiva de un disparo, una muerte, si miramos la perspectiva de ese interruptor que ofrece una resistencia real, ¿de acuerdo? Porque si estás mirando la resistencia de soporte clásica, ¿dónde trazas la línea? ¿Ves que es una falacia? Es tonto, tienes que entender lo que ha estado sucediendo en el mercado y pensar fuera de las velas. No miramos las formaciones de velas japonesas, nos fijamos en lo que ha hecho el precio. Las acciones de compra se han liquidado por encima de máximos iguales semanalmente. La distribución entró, la estructura de la marca se rompió por última vez a la baja, cerró la vela justo antes del movimiento alcista. Este es nuestro interruptor. El dinero inteligente querrá mitigar allí mismo. Auge, así es como dibujas líneas y soportas la resistencia. Esa es una resistencia de soporte real porque se basa en el flujo de orden institucional. Eso no se enseña en los libros, no se enseña en ningún... Pero aquí, cuando tienes ese entendimiento, sabemos que si el mercado no quiere subir más desde este punto de precio aquí, cada uno de estos días aquí, ¿a dónde quiere ir? Bueno, tenemos estos niveles delineados en el gráfico semanal. Pero mira el gráfico diario, olvídate del gráfico semanal por un momento, ¿de acuerdo? Después de no quitarle esta importancia o trascendencia porque es mayor de lo que les voy a mostrar aquí. Pero cuando lo combina con lo que se muestra en el gráfico diario, lo refina aún más porque ahora todo tiene mucha más claridad. Tenemos un interruptor aquí. Tenemos un mínimo, un máximo entre las nuevas paradas de celdas bajas. Aquí, mínimos relativamente iguales también. Así que esta vela cierra 97,48, ese podría ser el movimiento bajista real en el que se opera y luego probablemente podamos obtener un rebote allí. Tal vez no sea necesario, pero ese es un objetivo desde donde estamos ahora. Y eso es rango, nos da un rango para trabajar. También tenga en cuenta que tenemos brechas de valor razonable muy claras y perceptibles usando el gráfico diario y aún se ajusta a la narrativa que hemos esbozado en relación con el gráfico semanal. Así que hay una brecha de valor justo aquí. Tenemos uno entre este bajo y este alto. Así que simplemente copie esto al carbón, colóquelo aquí, allí y allí. Bien, entonces, ¿cómo llegó Fairbairn allí? Tenga en cuenta que la brecha de valor razonable que está calificando en el día, se asienta perfectamente sobre la invasión consecuente semanal, que es el medio del intestino favorito que se define en las líneas rojas. Esa es una tripa favorita semanal o ineficiencia. Entonces, solo teníamos una oferta de compra aquí en el mercado. Bueno, vimos que se redujo aquí a la consiguiente invasión aquí y observamos la sensibilidad allí. Ahora probablemente querrá volver a bajar y cerrar por completo todo el semanario. Pero debemos tener en cuenta que podría rebotar en ese nivel 97.83, que es lo que calibró 97.85. Porque estamos por encima de eso ahora mismo. Negocie hasta eso. Recuerde que nuestras reglas funcionan para comerciar y permitir 80. Así que hay una variación de 3 pips. Ahí tienes, pierde el sueño por 3 pips. No puedo ayudarte si lo haces, y... Este es un objetivo probable a la baja también, que podría sumergirse en el interruptor aquí. No se detenga en su ropa, sino que entre un poco más en el interruptor y estaría reequilibrando esta ineficiencia del lado y del equilibrio y del lado de la celda. Bueno. Así que es un BC o CB, está bien, el acrónimo de eso. No obstante, es solo una brecha de valor razonable. Pero tienes que entender lo que está haciendo y cuál es el propósito de bajar allí, llenarlo. Porque eso es lo que hace que la narrativa sea útil. Así que entremos en un marco de tiempo de 4 horas porque lo utilizamos para un disparo, una muerte. Bueno. Así que tenemos ese interruptor aquí. Y ahora tenemos una semana de datos. Así que cada una de estas líneas de trabajo representa el valor de una semana completa de negociación. Y podemos ver cómo el rompedor nos da un hilo argumental. Así que somos bajistas hasta que lleguemos a esta primera línea roja. Entonces, cada semana podríamos estar buscando configuraciones de un disparo. Ahora, esta semana aquí del 7 al 13 de diciembre, no podemos encontrar cortometrajes exitosos allí porque está regresando a una antigua área de flujo de orden institucional.
Todo este rango aquí tuvo que ser llenado y luego tal vez podría haber caído desde allí. Pero mira lo que pasa, se ejecuta una vez más. Seamos realistas. Esto es lo que te va a pasar. Te vas a quemar si intercambias suficientes veces, va a suceder. Mira, aquí es donde tendrías una pérdida tratando de seguir el modelo cada semana. Buscando cortos, tratando de vender pedidos cortos el lunes, martes o miércoles. Aquí no te lo ofrece. Tal vez podrías tener un poco de cuero cabelludo aquí. De acuerdo, tal vez hubieras reducido un poco tu parada. Tal vez porque bajamos por debajo de lo bajo aquí, avanza poco a poco tu semana. Tal vez hubiera ajustado su stop, pero aún así no había visto el resultado de la operación como esperaba. Como aquí, ahora, tenemos un precio superior. De nuevo, ¿por qué? Porque tenemos este alto a este bajo. No necesito extraer la entrada comercial aquí. Pueden ver claramente que estamos por encima de él, será el punto medio de ese escenario de sopa de tortuga. Una vez más, otro máximo también se recuperó a través de rupturas de precios. ¿Qué crea? Desequilibrio del lado de la venta, ineficiencia del lado de la compra, liquidez, vacío. ¿Cómo lo definimos? Cierra la vela. La última vez que se ofreció el lado de compra antes de que esta vela cortara a la baja y la refinamos a esta vela. Realmente odio cuando me equivoco ahí. Estamos. Así que esta es nuestra gama. Ahora mire, aquí es donde la magia sucede de nuevo. La consiguiente el rango definido aquí. Auge. Mira la sensibilidad, van, martillado de nuevo. Boom, martillado cae hacia abajo. Hay magia en esta gente, confía en mí. Entonces, cuando alcanza estos niveles, entendemos que solo necesita llegar al punto medio. No es necesario cerrarlo por completo. Esta es la razón por la que me gusta operar en la parte inferior de la brecha y permitir que mi stop se extienda hasta el lado izquierdo de la brecha. Así los cambio. No trato de entrar aquí níquel diamond. Si me siento absolutamente seguro, como si lo miro y está en vivo, si enciendo un gráfico y está en vivo o si, solo, ya sabes, lo capto cuando está entrando, esto haré aquí, entonces haré un límite justo en el punto medio. Y trataré de conseguirlo. Y eso es muchas veces lo que viste en Baby Pits. Cuando estaba mostrando ejemplos en los que estaba teniendo altibajos del día. Estaba usando esta técnica aquí mismo. Entonces vemos que el ciclo de distribución entra, se vende, se dispara, y se reduce al consiguiente estímulo en una brecha semanal. Entonces tenemos sensibilidad allí. El precio se aleja de eso. Vamos a desplegar en un gráfico por hora. Obtendremos una mejor perspectiva y veremos cómo estamos operando de rango externo a rango interno y de rango interno a rango externo de liquidez. Bueno. Así que tenemos volumen y equilibrio aquí. ¿Saben qué es eso? Rellena eso. Luego, la distribución llega un lunes, martes, volvemos a subir a otro desequilibrio de volumen. Nuevamente, son los cuerpos los que no, aunque hay wicks aquí, queremos ver esta separación. Cuando eso ocurre, es un desequilibrio de volumen. Buscaremos eso para conseguir el break. Lo hace exactamente para eso. Justo como un típico bloque de orden bajista y alcista justo aquí. El extremo trasero de eso crea el mismo tipo de espacio. Es como si una brecha de valor micro lo golpeara, lo llenara maravillosamente y se vendiera. Así que tenemos esta cantidad de volumen. ¿Eso va a ser rango externo o rango interno? Liquidez. Rango, porque estamos dentro del alto y el bajo aquí que volvimos a rastrear dentro de los intercambios de precios más bajos. ¿En qué? ¿Cuál es el protocolo? La señal genera o comienza el origen. El origen del movimiento comienza más bien en la liquidez de rango interno. Entonces, ¿qué pasa si van a buscar ahora liquidez de rango externo? ¿Dónde está eso debajo del bajo aquí y debajo del bajo aquí? ¿A dónde va? Justo debajo del bajo. Entonces, ¿qué sucede? El precio vuelve a subir. ¿Qué es? Espera un minuto. ¿A qué se está recuperando? Está cerrando la brecha del valor razonable que se crea a partir de esta vela aquí que se detuvo y comenzó a caer tan bajo hasta esta brecha de valor razonable alto. Justo ahí. Y la última vela cerrada, ¿cuál es el bloque más corto que es este? Rango externo o rango interno de liquidez, rango interno de liquidez. Entonces, si esperamos que el precio baje y comenzamos a verlo aquí, ¿hasta dónde llegará el precio?
Nuevamente, el origen del movimiento es la liquidez de rango interno, mientras que si van a pasar a la siguiente liquidez de rango externo, ¿qué es eso? El bajo igual aquí y aquí. Tierra de dulces. Bueno, espera un minuto, ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, ya sabes, 10 pips, 20 pips, 30 pips. El mínimo aquí es el cierre, que es 98,4110 pips. Por debajo de eso sería 98,31. Los pips serían 98,2130 pips serían 98. El precio cotiza a la baja 2. A un mínimo de 96. Así que vamos incluso más allá de eso. Fue básicamente buena pena. ¿Qué es ese? 41. Fue 50 pips exactamente hacia... Pero más concretamente a ese consecuente estímulo sobre la brecha del valor razonable semanal, rango interno a rango externo a rango interno. Recuerde que pasamos por debajo de estos mínimos aquí y aquí. Entonces, si vamos a comprar por debajo de este mínimo, si estamos reventando, está bien. Por ejemplo, la entrada ENT está en la... Entonces, ¿dónde estará la distribución compensada? O salir en un rango interno. Liquidez, auge. ¿Ves cómo ambos lados de la narrativa pueden ser vistos por un estudiante de TIC y todavía es rentable? Cuando tienes esta información. Comprendid, literalmente es como si tomaras esa píldora ilimitada en esa película porque todas las oportunidades que nunca antes habías visto saltan de la lista y nunca te preocuparías por perder movimientos. No te preocupes por esas cosas porque hay muchas oportunidades. Pero este es un gráfico por horas. De acuerdo, un gráfico por hora y, obviamente, seamos realistas. Esto es en todo el volumen de vacaciones, pero mira cuánta sensibilidad hay en las vacaciones. Muy bien, echemos un vistazo al One Shot, One Kill usando los elementos que discutimos aquí. Los rangos externos al rango interno y los rangos internos al rango externo. La liquidez hace que las transacciones de precios suban hasta un límite de tiempo difícil, que es lo que se muestra aquí varias veces en las que intentó subir allí. Recuerde en el gráfico de marco de tiempo más alto cuando vemos la carrera. Tenemos un máximo más alto aquí. El precio se rompe. Entonces, ¿qué está haciendo? Negocia con liquidez de rango interno aquí. El precio corre una vez más. ¿De qué va a huir? Rango. ¿Liquidez para qué? Rango externo. Liquidez. Es por eso que obtienes ese nivel más alto aquí. Entonces, si se agota allí, entonces ahora tenemos liquidez de rango externo, lo que vas a alcanzar para la liquidez de rango interno. Así que tenemos una correra hacia lo que llena inicialmente es este pequeño espacio aquí. Luego obtenemos un rebote que crea una entrada comercial. Bien, ahora tenemos el precio que regresa al rango interno o al rango interno del rango externo. Estamos dentro de este rango alto y este bajo. Entonces, el punto es que el comienzo del movimiento comienza con la liquidez del rango interno. Entonces, ¿a dónde va a llegar? Liquidez de rango externo, mínimos relativamente iguales aquí, caída de precios, liquidez aquí. Liquidez de rango externo, ¿qué va a alcanzar? Rango interno. ¿Dónde está el rango interno? Liquidez, valor justo aquí. Déjame acercarme un poco. Valor razonable. Obtuve aquí, está bien, de este hermoso ciclo de distribución bajo y alto allí mismo. Entonces, ¿qué es el rango interno o el rango externo? Rango. Entonces, si van a llevar el precio a la liquidez del rango externo por debajo de este rango interno bajo el rango externo, ¿de acuerdo? Cada periodo de tiempo, no me importa qué periodo de tiempo mires, estará allí cada vez. Ahora todo lo que necesita hacer es determinar cuál será su modelo único. ¿Es un trader de liquidez de rango interno para tus entradas o quieres ser de liquidez de rango externo? Ahora seré honesto con ustedes, la mayoría de ustedes querrán ser rangos internos porque se sienten seguros al operar con bloques de órdenes. Si hay brechas bancarias porque por la razón que sea parecen más fáciles, no lo son más, son lo mismo. Bueno. A las personas que gravitan hacia niveles externos como la sopa de tortuga y las entradas, les gustan los arcos porque saben que correr en los mismos máximos y mínimos por lo general generará un regreso dentro del rango. Y no les gusta la liquidez de los rangos internos porque piensan, bueno, ¿cómo sé que no pasará por ese bloque de órdenes? ¿Verás? Entonces, el campamento todavía está dividido. Si se para a todos en una habitación como esa, los mismos argumentos que un campo dirá que respaldan su punto de vista son los mismos que tienen en el otro lado.
Por lo tanto, no intenten distanciarse unos de otros ni sientan que no están al mismo nivel que otra persona que pueda estar en el foro de tutoría. Compartir ideas o comentarios sobre lo que están haciendo. Tal vez usando el formulario como su diario, por así decirlo. Y si están mostrando consistencia, no te enojes porque puede estar en contra de lo que estás haciendo. Acaban de encontrar su nicho. Así que eso es lo que se supone que debes hacer. Esa es la forma en que se supone que debes crecer. Pero no hay ventajas sobre uno u otro. Al igual que depende de qué precio me está mostrando. Y eso es lo que te mostré aquí. No necesitamos ser unilaterales. El escenario ideal es, si quiere poder ver el mercado en ambos lados, rango de liquidez interno y externo porque cualquier movimiento que comience desde interno o externo, irá al lado opuesto de la liquidez y eso no se encuentra en los libros. Punto.